Bueno, hoy es domingo 9 de marzo del 2025. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio según Marcos y hoy, con el favor de Dios, estaremos cubriendo del capítulo 8, los versículos 34 al 38. Y he titulado este mensaje, ¿verdadera o falsa conversión? ¿Verdadera o falsa conversión? Vamos a ir a la palabra de Dios, versículo 34 del capítulo 8 de Marcos, y leemos así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Mi porción eres tú, Señor. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra, disponiendo nuestro corazón para guardar estas tus palabras. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón entendido, dispuesto, preparado para recibir tu verdad y para responder a tu palabra, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Glorifícate, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. El pastor Mark Dever de Capitol Hill Baptist Church en la ciudad de Washington predicó en una ocasión un sermón al que tituló Falsas conversiones, el suicidio de la iglesia. Un título fuerte que desde que lo escuché me llamó mucho la atención. Falsas conversiones, el suicidio de la iglesia. Y en este sermón argumenta que es una gran irresponsabilidad enseñar o hacerle creer a las personas que son salvas cuando no necesariamente lo son. Porque llegarán ante la presencia de Dios creyendo que serán admitidos en el cielo y lo único que escucharán de parte de Dios será: apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es quizás más terrible que el hecho de que alguien rechace abiertamente el evangelio, porque al menos no estará esperando algo en lo que no cree. Pero creer que uno es salvo cuando en realidad no hay evidencia contundente de que lo es un engaño mortal de consecuencias eternas. Es algo sumamente serio y peligroso. Declarar a alguien salvo solo porque hizo una oración para recibir a Jesús en su corazón, sin comprender el evangelio y sus implicaciones, es algo criminal. Pues esa persona puede transitar por la vida creyendo que es salva sin dar ningún fruto espiritual y toparse con la realidad en su debido momento, que ya les comenté, donde el Señor les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. No te conozco. Pero como veremos en esta sección del Evangelio de Marcos, y que aparece también en los otros evangelios sinópticos, el Señor Jesús puso las condiciones
para todo aquel que estuviera dispuesto a seguirlo como su discípulo. No quiere que nadie se engañe. Y es por eso, por lo que define el estándar para ser considerado su verdadero discípulo. Recordemos que después de andar con Jesús por casi 2 años, finalmente Pedro identificó a Jesús como el Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Pero como vimos, el entendimiento que tenía él y los demás del Mesías no era completo, al grado que Pedro reprendió a Jesús por decir que le era necesario padecer, morir y resucitar. Ante lo cual Jesús a la vez lo reprendió a él, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que Jesús aclara, ya no solamente a sus discípulos, sino a todos sus seguidores, las implicaciones o el costo de seguirlo, de asociarse con él como el Mesías. El Mesías que dijo sería necesario que sufriera, padeciera, muriera y resucitara. Y les dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el Señor Jesús no quiere crear falsas expectativas. Así es que es directo y contundente. Si alguno, quien quiera ser mi discípulo, debe renunciar a sus ambiciones personales y estar dispuesto a sufrir, inclusive hasta la muerte. Es decir, si van a seguirlo, deben saber qué implicaciones tiene el hacerlo. Y en ese sentido presenta lo que es necesario hacer, seguido de las razones para hacerlo. Y son verdades hasta cierto punto incómodas, porque nos llevan al punto de cuestionar el tipo de cristianismo que estamos viviendo y qué es lo que esto revela en cuanto a nuestra fe. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? Si lo soy, ¿estoy viviendo para Él negándome a mí mismo? ¿Estoy más ocupado en mis logros personales que en vivir para Él? ¿Estoy obedeciendo de corazón a Cristo y su enseñanza? ¿Doy testimonio de Cristo y defiendo sus enseñanzas en cuanto a ocasión tengo oportunidad? ¿O callo y me avergüenzo en cuanto a mi fe? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en la proclamación del Evangelio? Son preguntas, como dije, incómodas, pero que es necesario que nos las hagamos. No para estar dudando de nuestra fe, sino para asegurarnos en qué es lo que hemos creído, en quién hemos creído. Y si no lo soy aún hay tiempo para arrepentirme y entregarme a Él de todo corazón, creyendo que no hay nada que pueda hacer para salvarme y que solo Él, Jesucristo, me garantiza la salvación por su muerte y resurrección. Entonces veamos en primer lugar lo que es necesario. Seguir a Jesús significa más que decir que cree en Él. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. En primer lugar, debe negarse a sí mismo. Y negarse en el Nuevo Testamento es una palabra que tiene la connotación de no reconocer a alguien. Negar cualquier asociación con alguna persona. Como en el caso de Pedro, negando a Jesús, diciendo con juramento: no conozco al hombre. No tengo relación con él. No sé quién es. Por lo tanto, la invitación de Jesús, o que Jesús hace a sus verdaderos seguidores, implica
En primer lugar, renunciar a uno mismo como centro de la vida para seguirlo a Él. Dejar de reconocerme a mí como el principal, como el centro de la vida, como aquel en quien toda la vida gira alrededor. Ya no quiero asociarme con mi yo, mis propios deseos y prioridades. Ahora, esto no significa vivir una vida austera y de continuo sacrificio como lo hacen los monjes. Más bien, consiste en renunciar a los propios deseos, ambiciones y objetivos personales y someterse a Cristo en obediencia. Es negarse a tener autonomía y a ser autosuficientes. Ya no se trata de mis planes y de mi agenda, sino de seguir a Cristo, ir en pos de Él. Significa renunciar a todo esfuerzo propio por ganarme un lugar en el reino de Dios, abandonando toda autojusticia y autoconfianza, creyendo que yo puedo ser el arquitecto de mi propio destino. Que sí puede serlo, pero ese destino va a ser el infierno. ¿Sí? La verdadera conversión es cambio de ruta. Voy caminando en mis términos, a mi manera, como aquella canción famosa, con mis pensamientos y voluntad. Y entonces le entrego mi vida a Cristo, dando vuelta para ir en pos de Él. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Para adquirir su pensamiento y caminar conforme a su voluntad. Implica dejar para seguir. Implica morir para vivir. Tal como lo expresa Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, yo ya morí en Cristo. Yo ya no vivo. Y vean qué bonito lo que dice enseguida. Mas vive Cristo en mí. Entonces, ir en pos de Él es ese cambio de dueño, ese cambio de prioridad. Y lo que ahora vivo en la carne, continúa diciendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la clave. Reconocer que he muerto y que vive en mí Cristo. Él es el que vive en mí. Es a quien sigo. Es a quien sirvo de aquí en adelante. El mismo apóstol Pablo afirmó considerar como basura todos sus logros y creencias del pasado. Acompáñenme en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pablo está hablando de su vida anterior como fariseo, un verdadero legalista, un hombre que creía que estaba entregado por completo a Dios, tal vez de la manera equivocada, pero era un verdadero judío. Y dice en el versículo 7 del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, toda esa vida que yo llevé, todos esos logros que obtuve, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que le daba sentido a su vida anteriormente, ahora lo considera basura. Y su mayor deseo, su prioridad de aquí en adelante es conocer mejor a Cristo y seguirlo sin importar el costo. Y eso nos lleva a la segunda demanda del discipulado. Número 1, niégate a ti mismo. Número 2, toma tu cruz. Si quieres ser mi discípulo, niégate y toma tu cruz. Y poniéndonos por un momento en el lugar de la gente que escuchaba al Señor, ¿qué es lo que se les pudo venir a la mente al escuchar esto? Hasta ahorita, hasta este momento en la historia, Jesús no les había dicho a los discípulos que sería crucificado. Sí les dijo que iba a morir, pero hasta ahí. Por lo tanto, al decirles que debían tomar su cruz, ellos seguramente lo asociaron con la muerte, ya que la cruz era un instrumento de ejecución. Es algo a lo que estaban acostumbrados. Los romanos ejecutaron a muchísimos, clavándolos en un madero. Entonces a lo mejor en su mente dijeron, a ver, Señor, quiere decir que si queremos ir en pos de ti, debemos estar dispuestos a morir. Órale. Ahora sí que no se lo reveló carne ni sangre, ¿no? Sí. Y de nuevo, no se refiere a la necesidad de morir como un sacrificio para alcanzar la salvación. No, no es eso lo que está hablando. Sino la realidad del costo de seguirlo. De que así como él sería rechazado, maltratado y aún asesinado, así también podía pasar a sus fieles seguidores. No les estaba adorando la píldora. Les estaba hablando de las implicaciones de asociarse con él y mantenerse fieles al seguirlo. No les dice que si lo siguen tendrán una vida sin problemas, sino todo lo contrario, que deben estar dispuestos a sufrir y sufrir hasta la muerte. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, no hay nada más valioso en la perspectiva eterna que la salvación. Uno de los errores más graves es presentar un cristianismo sin sufrimiento. Sí, todos deseamos evitar la enfermedad, las dificultades, la pobreza, las relaciones rotas. Pero este no debe ser nuestro objetivo final. Si así lo enseñamos, estaremos engañando a otros acerca de la verdadera salvación. Acércate a Jesús para que se arreglen tus problemas. Es crear una falsa expectativa. Porque en la mente de aquel que está sufriendo, se arreglen tus problemas, puede pensar, este problema en particular. Cuando todavía no reconoce que su principal problema es su corazón y su alejamiento de Dios y que va camino al infierno. Ese es el problema de todo ser humano. Principal problema. Y a veces criticamos a los predicadores de la prosperidad, pero muchas veces caemos en versiones más leves de lo mismo. Sin darnos cuenta, estamos aconsejando de una manera incorrecta, estamos presentando un evangelio que no es este que el Señor Jesús está proclamando. Ahora, no todos los creyentes que vienen a Cristo morirán como mártires, eso es una realidad. Pero hay sufrimiento en el camino, rechazo por parte de la familia, de los amigos, de los familiares, de los compañeros de escuela, de trabajo. O dime si no. Y es importante saberlo para no tener una expectativa incorrecta de lo que es el cristianismo.
de lo que es seguir a Jesús. No es algo popular en el mundo. Ahora, tomar su cruz no significa aceptar una vida de dureza como penitencia, que es el sentido que a veces se ha tomado esa expresión hoy en día, ¿no? Algunos cargan literalmente una cruz y hacen todo tipo de sacrificios, hasta lastimarse físicamente para sentir que están cumpliendo con esto. Yo ya cargué mi cruz. Y especialmente en esta época, ¿no? De Cuaresma y de la Semana de la Pasión. De lo que se trata es identificarse con Cristo en su sufrimiento y estar dispuestos a padecer por su causa. Él lo dijo en Juan 15, sepan que si a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Jesús no esconde la realidad. Sepan, quiere que sepamos. Y de cierta manera lo que Jesús les está comunicando es cuán valioso es este regalo que les estoy ofreciendo a través de dar mi vida. ¿Qué tanto lo valoras? ¿Es lo suficientemente valioso como para que renunciando a tu propia vida y estando dispuesto a sufrir, me sigas sin condición? ¿Cuánto vale? Y eso es lo que les dice enseguida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Y este seguir implica una acción continua. Ir en pos de Él continuamente. Y significa no solo seguir en el sentido de acompañar. De hecho, ya lo seguía mucha gente, ya hemos visto, ¿no? Los diferentes relatos de miles de personas ahí acompañando a Jesús y hasta Él teniendo compasión de ellos y haciendo que se multiplicara la comida para alimentarlos. No es solamente acompañar, implica imitar, hacer lo que el líder hace. De manera que todo aquel que quiera realmente ir en pos de Jesús debe estar dispuesto a seguir sus pasos. Es como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Está reconociendo a los cristianos en Tesalónica que han venido a ser imitadores de ellos, Pablo y sus colaboradores, y del Señor. Pero fíjense lo que dice enseguida, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de gran tribulación, con gozo, en ese medio de la gran tribulación. Gracias a Dios que nosotros estamos recibiendo la palabra con demasiada tranquilidad, ¿verdad? Demasiada libertad. Gracias a Dios. Pero ellos estaban siendo perseguidos. Recibir la palabra no se refiere solamente a la adquisición de un conocimiento, sino a creerla y obedecerla, tal como lo aclaró el Señor a los judíos que pensaban que seguían y creían en Dios. En Juan 8:31 les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fue a ellos mismos a los que les dijo que eran hijos del diablo, porque actuaban en contra de la palabra de Dios. Pero el verdadero discípulo de Cristo se identifica porque reconoce su voz y le sigue en obediencia.
En Juan 10:27 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es hermoso. Jesús conoce a sus ovejas. Pero ¿quiénes son sus ovejas? Aquellos que ¿qué? Oyen su voz. ¿Y qué? Y le siguen, le obedecen. ¿Sí? ¿Qué más podemos desear? ¿Qué vale más que esto? Bueno, el llamado o la invitación a seguirlo está hecha. Las condiciones están establecidas. Nieguese a sí mismo, tome su cruz, ¿verdad? Para que me pueda seguir. Así que ahora el Señor da 3 razones, 3 porqués, por las cuales es una invitación que no se debe rechazar. En primer lugar, si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Creo que el principio es claro. Los que escogen salvar su vida por sí mismos, viviendo para sí mismos y pretendiendo ganarse el cielo por sí mismos, al final la van a perder. Mientras que los que estén dispuestos a negarse a sí mismos y aún a morir por la causa del Evangelio, entonces la salvarán. No porque se salven por hacer eso, sino porque hacer eso es una evidencia de que son salvos. Y eso tiene que quedar muy claro, porque sabemos que no es por obras, ¿verdad? Y además el Señor es muy preciso aquí, dice, por causa de mí y del Evangelio. Es decir, por creer en Él como el único en quien hay salvación. Existen muchas causas nobles por las que la gente puede arriesgar su vida. Ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Gente que excede por mucho nuestra valentía. Por causas, sí, nobles, pero que a fin de cuentas no les sirven para nada en el sentido eterno. Tenemos a los bomberos que entran a un edificio en llamas para salvar a quien esté ahí. Van en contra de los que van saliendo. Soldados, policías, tanta gente que muere en las guerras, a veces en causas sin sentido alguno. Millones de personas. Personas que van a lugares inhóspitos del mundo para brindar apoyo social y económico. Aquellos que se despojan de sus bienes para ayudar a los necesitados. Y así hay muchísimas causas nobles por las que la gente se entrega completamente y corre riesgos increíbles, ¿no? Pero insisto, por más noble que sea la causa, nadie se ganará el cielo por lo que hace, sino por creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, demostrando esta fe a través de seguirlo sin condición alguna. Santiago dice que la fe se demuestra por las obras.
Pero no puede ser al revés. Las obras nunca nos darán la salvación porque significa hacer a un lado el sacrificio de Cristo. Y esto tiene que ver con qué tan valiosa consideramos la salvación que Dios nos da por medio de Cristo, como para abandonar todo intento por arraigarnos en este mundo. Y eso nos lleva al siguiente porqué. En segundo lugar, porque es imposible comprar tu salvación. Si tratas de salvar tu vida, la vas a perder. Pero además, es imposible comprar tu salvación. Versículo 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dos preguntas retóricas que hace Jesús. ¿Qué aprovechará o qué recompensa? Es decir, ¿qué sentido tiene afanarse por los logros terrenales si al final quedas condenado al infierno por toda la eternidad? ¿De qué te aprovecha la acumulación de bienes y logros si descuidas lo más importante que es tu vida espiritual, tu alma? Hablando precisamente acerca de la avaricia, el Señor dio un ejemplo en Lucas capítulo 12. Versículo 15. Ahí estaba la multitud discutiendo por temas materiales. Y dice el Señor, en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué puede valer más la pena que nuestra alma eterna? Y es obvio que nadie podría ganar el mundo entero, pero aún si lo pudieras ganar, ¿qué importaría si perdieras tu alma eterna? Aún si llegaras a ser la persona más importante en el mundo, más rica. ¿De qué te serviría si pasarás la eternidad en el infierno? Además, no hay nada que nos alcance para comprar la salvación de nuestra alma. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? A ver, ¿cuánto puedes pagar por tu alma? ¿Sí? Aún si tuvieras todo el dinero del mundo, si tuvieras todo el poder, no hay nada con lo que puedas ganar la eternidad. El salmista dice en el 49:7, Salmo 49:7, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Qué verdad tan tremenda, ¿no? Pero dice en el versículo 15, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Es como aquel joven rico que le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, mira, pues ya sabes,
¿verdad? No mates, no hurtes, no codicies, ya, toda digamos, la segunda parte de la ley. No, yo todo eso lo he cumplido, Señor. Ah, bueno, nomás te falta una cosa, una sola cosa. Si se trata de ganarte la vida eterna, nada más te falta una. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. No, pues no. No estuvo dispuesto a seguirlo. ¿Por qué? Porque estaba atado, amarrado, encadenado a sus posesiones y a su autojusticia. Él quería saber cómo él podía ganar la vida eterna. Él creía que ya la tenía, nomás estaba esperando que el Señor le dijera, ya la hiciste. ¿verdad? El rescate por la vida del hombre es muy costoso, dice el salmista. Inalcanzable para el hombre. Pero Dios lo pagó por medio de la vida de su Hijo. En 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el pago que se hizo, inalcanzable de alguna otra manera por nuestra salvación. Y si así es, ¿qué merecería la pena sacrificar en este mundo temporal y transitorio para ganar la vida eterna? Todo. Todo, o sea, no me importa lo que tenga que sacrificar aquí en la tierra, con tal de seguir a mi Señor y Salvador. Como aquel que encontrando una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. ¿Sí? El punto aquí es que no hay nada más valioso que la salvación que Cristo nos ofrece. Pero no está refiriéndose a que vendamos todo lo que tengamos para comprarla, sino que nos despojemos de todo, porque nada de lo que tengamos se compara con ella. Sabemos, ¿verdad?, que algunas religiones enseñan que se puede pagar una recompensa por el alma, que se puede salvar un alma a través de aportaciones económicas, de misas, de oraciones, influencias, buenas obras, etcétera. Pero la Biblia es clara. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que agradan a Dios son las que hacemos por causa de nuestra salvación y no aquellas con las que pretendamos ganarnos su perdón. Todas estas, como dice Isaías, son como trapo sucio. El Señor repudia cualquier intento de acercarnos a Él para ganar su favor a través de nuestras propias obras y justicias. ¿Por qué? Porque es negar a su Hijo amado, entregado por nuestros pecados. Entonces, ¿podremos acaso ser salvos? Como le preguntaban al Señor, aquellos que estaban escuchando lo del joven rico, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si este cuate que nos lleva muchísimo de ventaja, no se puede salvar, entonces, ¿quién? Y Jesús le respondió, dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
¿verdad? O sea, por supuesto que sí podemos salvarnos, pero no en base a lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Y ninguno es ninguno, ¿verdad? Ninguna tampoco. ¿Sí? Ahora, la tercera razón por la cual es necesario seguir a Cristo es que no atender la invitación implica la muerte eterna. No atender la invitación implica la muerte eterna. Dice el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La invitación o llamado que hace el Señor Jesús no es de esas invitaciones que puedes rechazar sin que haya consecuencias graves. Te puede llegar una convocatoria para que seas, participes en las elecciones, ¿verdad? Por parte del INE. Y tú puedes decir, no, gracias. No puedo, no quiero, etcétera. Pero esta invitación a seguirlo es diferente. El rechazarla tiene consecuencias eternas. El Señor lo dijo claramente, el que quiere ir en pos de Él debe demostrar con hechos que no hay otra prioridad más importante en su vida, que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, aún su propia vida, con tal de seguir a Jesús. Pero si no lo hace, si rechaza identificarse plenamente con Cristo y el Evangelio, en realidad lo que está demostrando es que para él no tiene tanto valor. Y por lo tanto, a la hora de la verdad, a la hora de que Jesús venga por los que creyeron en él, no le quedará otra opción que excluirlo de su reino. Muchos quieren la salvación. Muchos quieren las bendiciones del reino, pero no el costo que va implícito con ello. Y en ese caso las palabras de Jesús son contundentes. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos sentido vergüenza por algo que hicimos o algo que hizo alguien muy cercano a nosotros. ¿Verdad? Llámese los hijos, el cónyuge o los padres. Es en esos momentos que no quisiéramos ser asociados con tales personas. Oye, ¿conoces a tal persona? ¿Quién? No, no lo conozco. ¿Verdad? Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si te avergüenzas de ser relacionado con Él y sus palabras, con su mensaje de salvación a través de sus padecimientos, muerte y resurrección, entonces no esperes que Él te reconozca en el momento del juicio. Vean las palabras que Pablo da a Timoteo para animarlo a perseverar en la fe y el llamado de Dios para su vida. En 2 Timoteo capítulo 1, vamos a 2 Timoteo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está el qué y el cómo. No te avergüences. No te avergüences del Señor, del Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El cristiano cuenta con la ayuda del Espíritu Santo para perseverar soportando cualquier cosa. Lo importante es que no nos avergoncemos de confiar plenamente en el Señor Jesucristo y en sus palabras. El incrédulo rechaza a Cristo. El incrédulo rechaza las enseñanzas bíblicas porque cree que tiene el control de su vida. Pero sobre todo porque no quiere dejar su vida de pecado. El Señor Jesús lo dijo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? No quiere saber, no quiere escuchar, porque quiere seguir viviendo la vida a su manera. Y en ese sentido, si nos asociamos con la filosofía del mundo y participamos de sus pecados, lo que estamos admitiendo es que nos avergonzamos del Señor y de sus enseñanzas. Y en muchas ocasiones es por el temor del hombre que negamos de una u otra manera nuestra asociación con Cristo y el Evangelio. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre es algo que fácilmente nos puede llevar a avergonzarnos del Señor, avergonzarnos de su doctrina. Podemos manifestar gran valor en muchos aspectos, podemos defender con gran valentía diversas causas, pero díganme quién no ha callado en cuanto a su fe en un momento dado para no ser considerado religioso, por el temor a ser etiquetado como mojigato, retrógrada, conservador. Aleluya, sí. En muchas iglesias que se jactan de ser cristianas, hasta promueven que no digan que son cristianos, que no lleven Biblia. Y en sus páginas web y demás publicidad no usan la palabra cristiano, sino solamente que son una comunidad, un grupo de personas que se quieren conectar con Dios, pero sin religiosidad. ¿Qué están diciendo? Me avergüenzo de que me cataloguen como seguidor de Cristo. No, es que lo hacemos para no asustar a los impíos, ¿verdad? A los incrédulos, para que no se asusten y vengan. Y ya que estén ahí adentro, entonces sí les predicamos el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Porque como dice Paul Washer, si tú traes a alguien a Cristo, ¿verdad? Por medios carnales, más vale que lo mantengas con esos mismos medios carnales, porque si no, se va a decepcionar y hasta te va a acusar. Es que tú no me dijiste eso. ¿Sí? Y algunos hasta han inventado una categoría para los cristianos carnales, ¿verdad? Sacan de contexto la escritura y dicen, no, es que es un cristiano carnal, sí, tiene 20 años en el cristianismo y pues sigue siendo igualito que el primer día, ¿verdad? Pero hizo una oración, a mí me consta que hizo la oración. No hay evidencia alguna de que haya crecido espiritualmente. Ah, no, pero hizo la oración. Es cristiano, pero es carnal, cristiano carnal.
Es una contradicción. No puede haber tal cosa como un cristiano carnal. O somos cristianos o no somos. Ah, que tenemos lucha, sí. Pero hay un crecimiento. Hay un fruto. ¿Sí? Entonces no debemos esperar que los incrédulos nos acepten con todo y lo que pensamos y sostenemos. Jesús lo advirtió. En Juan 15, versículos 18 y 19, se los voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y a veces como que nos asombramos de que el mundo nos odie, ¿no? Y hacemos todo lo posible para que no sea así. Pero dice Jesús, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque pudiera ser que en realidad somos del mundo y no somos de Cristo. Todo aquel que se asocia de manera clara y abierta con Cristo y su enseñanza puede estar seguro que será objeto de crítica, de rechazo, de aislamiento. Y debemos dar gracias que nuestro entorno, por lo general, no pasa de ahí. Eso es como que lo más que sufrimos, ¿verdad? Nosotros. Pero en otros lugares y en otras épocas ha sido causa de cárcel y hasta la muerte. De manera que todo aquel que se avergüence de Cristo y sus palabras, es decir, que no se atreva a sostener la verdad del Evangelio con palabras y hechos, el Señor se avergonzará, es decir, negará que lo conoce cuando venga en su reino. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve ser incluidos en este mundo si al final quedamos excluidos de la presencia del Señor para toda la eternidad? Ahí andamos a veces hasta rogándole al mundo que nos acepte. ¿Qué ganamos? Vayan a 2 de Tesalonicenses 1, versículo 7. Segunda carta a los Tesalonicenses 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Avergonzarse de él y de sus palabras es precisamente a lo que conduce a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ahí mismo Pablo continúa en el versículo 11 y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mi oración, dice Pablo, es que perseveren por el poder y por la gracia de Dios para que Cristo sea glorificado
en ustedes y ustedes en Él. Y esto es importante. Porque pudiera parecer que el Señor está poniendo una carga imposible de llevar a sus seguidores. Y saben que en realidad sí es imposible de llevar. De cumplir al 100% con sus demandas de lealtad y fidelidad. Pero precisamente el mensaje del Evangelio es reconocer que lo que no podíamos hacer, Él lo ha hecho posible. Vengan a mí, dice todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿De qué se trata? De estar en Él, de ir con Él, ¿verdad? Si tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, obviamente que vamos a tronar. ¿Sí? Nos vamos a desgastar y a frustrar. No hay manera en la que podamos comprar nuestra salvación. Y no hay manera en que podamos preservar nuestra salvación. Pero Jesús para eso padeció, murió y resucitó. Para comprar nuestra salvación. Y esta es de principio a fin. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Sí, podemos en algún momento dado avergonzarnos de Cristo, pero veamos qué hermoso. Jesús no se avergüenza de reconocer como hermanos a todos aquellos que han sido santificados por medio de sus propias aflicciones. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica, Jesús, ¿verdad? Y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Wow. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y refiriéndose a los personajes de fe del Antiguo Testamento, dice en Hebreos 11, versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor. Esto es celestial, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de asociarse con los que por su gracia han creído en Él. Así como tampoco Cristo se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto es maravilloso porque nos proporciona una gran confianza, sabiendo que si atendemos su invitación, si atendemos su llamado para ir en pos de Él sin condición alguna, Él nos llama hermanos y nos garantiza que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Es hermoso. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el versículo 28. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, todo el paquete, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo, ¿algún lugar más seguro que esto? ¿Para qué afanarnos tratando de ganar el mundo si podemos tener lo más valioso que es la salvación y la abundancia de vida yendo en pos de Jesús? Como dije al principio, estas son verdades hasta cierto punto que incomodan, porque nos llevan y deben llevarnos, ¿verdad?, a cuestionar el tipo de cristianismo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que esto revela acerca de nuestra fe? ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estoy confiando en Él? ¿Me entrego a Él sabiendo que Él me guarda y me asegura de esta manera? ¿Me niego a mí mismo? ¿O estoy más ocupado en mis logros personales que en vivir para Él? ¿Estoy obedeciendo de corazón a Cristo y su enseñanza? ¿Doy testimonio de Cristo y defiendo sus enseñanzas en cuanta ocasión tengo oportunidad? ¿O callo y me avergüenzo en cuanto a mi fe? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en la proclamación del Evangelio? ¿O puedo afirmar como Pablo, lo que leímos en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Si no, entonces es tiempo de que te humilles delante del Señor, pidiéndole perdón y te rindas de todo corazón a Él, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Oremos. Bueno, amado Señor, reconocemos que las implicaciones de seguirte de una manera fiel, decidida, comprometida, son muchas. Porque implica dejar, implica renunciar a lo que consideramos valioso aquí en este mundo, cuando en realidad nada tiene mayor valor que la salvación eterna que tú nos has concedido en Cristo. Perdónanos, Señor, por cada ocasión en que nos hemos avergonzado de ti, de tus palabras, en que hemos callado en lugar de hablar, en que hemos temido el rechazo de aquellos que están a nuestro alrededor, que preferimos asociarnos con el mundo que asociarnos contigo en sus pensamientos, en sus prácticas. Perdónanos, Señor, y límpianos de nuestra maldad y ayúdanos, como dice Pablo, a no desechar tu gracia, a reconocer que no hay nada más valioso, nada más importante, nada más trascendental que tenerte a ti y seguirte a ti. Líbranos, Señor, de perder lo más importante por andar afanados en lograr lo menos importante. Y ayúdanos, Señor, a perseverar.
con valentía, con poder, confiando en que tu Espíritu Santo nos ayude y nos capacita. Y Padre, si hay aquí personas que hoy tú has hablado a su corazón y has traído convicción de pecado y reconocimiento de que no han sido tus discípulos, guíalos, Señor, al arrepentimiento y a rendirse a ti como Salvador y Señor de su vida. Que este día sea el día en que nacen de nuevo a una vida eterna que solamente tú puedes dar. Por tu misericordia y tu fidelidad te lo pido, Señor. Amén.